del 9 al 12. Está hablando Pablo, vamos a repasar estos tres, porque nosotros somos colaboradores. ¿Estamos ahí? Primera carta a los Corintios, primera carta, capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está diciendo Pablo que Apolo, recuerde que aquí esta carta, quiero dar un repasito, que esta carta fue porque le llevaron quejas a Pablo como fundador de la iglesia de Corinto, de que estaba dividida la iglesia, había 4 partes. Uno les gustaba a Pablo, a él, otro les gustaba era Apolos, otro les gustaba era Cefas, dice Cefa, pero es Pedro, y otros eran, no, a mí me gusta es únicamente Cristo. Entonces había división y esto trae contiendas, celos, disensiones. Pues una iglesia así, imagínese usted, terrible. Entonces él está aquí mandándoles esta carta y recomendándoles. Y entonces porque dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Él se está refiriendo tanto a Apolos como Cefas y yo somos colaboradores de Cristo y la iglesia, las almas son la labranza. Él los pone como un simbolismo, como un huerto, como una finca, ¿sí? Que alguien siembra y riega y pule y limpia las maticas para que den buen fruto. Esa es la labor del pastor y del líder, dar un buen alimento, una buena palabra. La palabra de Dios, recuerde que simboliza agua, río de agua viva, como esta fuente, nunca se acaba. Hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el 10, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Hermano, yo estoy aquí predicando conforme a la gracia de Dios, en el don que Él lo ha puesto de mí. Esto no es mío, esto es de Dios. Amén. Estamos leyendo el versículo 10. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Él dice, yo fui llamado como arquitecto. Ya cambia de un plantío, de ser agrícola a ser un constructor. Y ya comienza a decir, yo perito de Cristo, arquitecto. ¿Qué quiere decir? Que él comenzó una buena obra en Corinto, la iglesia de Corinto. Como decir este edificio, yo soy el arquitecto, dice él. Yo fui el que puse los fundamentos o los cimientos, muy buenos cimientos de este templo. Pero aquí está hablando de personas. ¿Cuántos dicen amén? Él está hablando y seguimos mirando cómo dice el 11. A ver, dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él está diciendo, ni Apolos, ni Cefas, ni nadie, por muy elocuente que sea, no debe de poner otro fundamento, otro evangelio. Recuerde que el evangelio del Señor es importantísimo, pero Pablo también le dice a los Gálatas, ustedes por qué se están yendo de la iglesia. Ustedes, ¿quién los ha emocionado e ilusionado fuera de la iglesia? ¿Es que hay otro evangelio? Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, preste atención, sino que lo han corrompido. Han corrompido el evangelio de Cristo. Y de eso nos compete mucho a nosotros los pastores, de ser honestos con el Señor. ¿Por qué, querida iglesia? Porque yo tengo que darle cuentas como Pablo, ya está en el cielo, como Pablo, Pedro, darles cuenta de qué es que yo estoy hablando aquí. Yo aquí no vengo a hablar de negocios, yo no vengo a hablar nada de esto. Yo lo que he sido escogido por la gracia, por la misericordia de Dios, es para que usted se edifique en Cristo, para que usted sea bendecido por Él y que para que toda la iglesia podamos entrar aún al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por esa puerta preciosa que se llama Cristo. Eso es muy importante para nosotros. Y dice el versículo 10,
conforme a la... estamos en el 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, hermanos. Entonces aquí la palabra del Señor, cada día Pablo nos está enseñando cosas muy importantes para la iglesia. Y ya vuelvo y repito, la iglesia de Corinto tenía problemas tremendos, no solamente de divisiones, lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, cuántos problemas tenían la iglesia de Corinto, el cual es nuestro espejo para nosotros, la iglesia cristiana cuadrangular. Hoy es tiempo, esa iglesia debe de ser nuestro espejo. En otras palabras, los errores que estaban cometiendo estos hombres, la congregación que estaba dividida, que no nos pase a nosotros, que nosotros busquemos la unidad, así como ahora oramos por los hermanos, por la hermana tal, por el hermano tal, por el hermano, por la ciudad, por la paz, bueno, por todo. Es nuestra función ponernos de acuerdo, levantarnos como Cristo quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es importante, queridos hermanos. Entonces la palabra del Señor, quiero ir verso por verso, dice Pablo en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros estamos en una época que se están viendo muchos templos, y ustedes muchas veces se han preguntado, pero ¿por qué tantas iglesias? ¿Pero por qué? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Esa es una pregunta muy importante que se ha hecho y se hace la gente en común. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué dice que la de allá es buena, por la de acá es buena o por la de acá es mala? Pues por la misma palabra del Señor. La misma palabra nos muestra a nosotros los errores de otros y nosotros queremos hacerlo mejor. Nosotros aquí en nuestro templo no vamos a poner otro fundamento que el que puso Pablo en Corinto. El fundamento de nosotros tiene que ser Jesucristo el Señor. No más. Pablo dice, yo fui allá a Corinto y levanté la iglesia, fui el que comenzó la obra, pero el fundamento que yo les puse a ellos fue el fundamento de Jesucristo crucificado. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo en una cruz? Él no murió porque fue un pagano o porque hizo algo malo. No, murió por amor a toda la humanidad. ¿Sí me hice entender, hermanos? Por amor a toda la humanidad. De modo que aquí vemos por qué las divisiones. Porque el hombre, querido hermano, comienza a decir dentro del templo, eso no me gusta, aquello no me gusta, esto sí. Cuando habla el pastor o el líder, dice, eso no me gusta. Hermano, es que si vamos a probar la palabra del Señor, muchas cosas no nos van a gustar. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tenemos arraigado en nuestro corazón. Porque ya nuestro corazón ha sido entenebrecido, ha sido levantado y edificado en un mundo lleno de pecado. En un mundo donde nos educaron, el mismo mundo, y dentro de nuestra propia casa nos educaron a la idolatría, a la hechicería, de pronto a las imágenes, de pronto a los agüeros, de pronto al que, qué sé yo, mejor dicho, cada familia es una nación diferente. Pero cuando venimos a Cristo, entonces vemos un mundo nuevo en el Señor. Por eso estamos hablando de un nacimiento.
un nacimiento, pero es tremendo, porque ya el hombre cuando llega acá, llega con 20, 30, 40, 50 años, 50 años practicando un pecado, y para despegarse de él, parece como que no se pudiera, pero yo digo lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Amén. No hay pecado que no se pueda ir de nosotros, hermano, si no es nuestro corazón que nos engaña. Le dijo Dios a Jeremías: perverso y engañoso es el corazón del hombre. Y yo no lo entendía hasta que vine al Señor. ¿Por qué? Porque vivimos engañados, creyendo en una religión, creyendo en cosas que no nos edifican en nada. Por eso está hablando Pablo, el que edifica, cómo está edificando su vida. Pablo dice: yo le puse un buen fundamento, que es Cristo el Señor Jesús. Amén, hermano. El versículo 12 dice, 1 Corintios 3:12. ¿Estamos ahí? Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, mire lo que está diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se edificará, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué va? Si perdura, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre ese fundamento de Cristo, ¿recibirá qué? Recompensa. Pero dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo quiero decirte algo, hermano querido. Dice aquí Pablo en el versículo 12, es muy importante esto: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. Dice que va a ser probado, dice que por el fuego. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando estemos delante del trono de Dios. Quiero decirte algo, querida iglesia: nadie puede escapar al juicio de Dios. Nadie. Nadie es nadie sobre la tierra puede escapar y decir: yo no voy a ese trono, porque todos vamos a pasar por allí. Entonces el Señor, por medio de Pablo, dice: qué bueno es edificar con oro, qué bueno es edificar con piedras preciosas, porque van a resistir el fuego. El oro, la plata y las cosas preciosas es la palabra del Señor, un buen fundamento, un buen alimento para el Señor, un buen alimento para nosotros. ¿Cómo está edificando? Y entonces esto es lo que demanda Pablo. Está diciendo: hermanos de Corinto, yo edifiqué con piedras preciosas y oro refinado, porque oro refinado se refiere a Cristo nuestro Señor Jesús, el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Dice: el que se levante así, pues va a pasar la prueba. Pero hoy vemos de que el mundo, présteme atención, el mundo, la iglesia de Cristo, donde se nombre a Jesucristo el Señor, se está edificando los templos, las iglesias. Y quiero recordar algo: la iglesia es usted. El Señor más adelante dice: usted es templo, iglesia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en muchos templos como este físico, llega la iglesia y se reúne, pero se está edificando por medio de emociones, por medio de tantas cosas. El hombre está buscando medios y métodos para ganar las almas. Dicen por ahí: le tiran el anzuelito, pero el cristiano queda con el anzuelo puesto.
y no se lo puede zafar. ¿Por qué? Porque le han enseñado una doctrina de pronto muy fácil o muy tranquila, o como podríamos decir, como la doctrina que teníamos antes. Me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí venimos de una religión, una religión que no hizo nada por nosotros. No nos enseñaron nada. ¿Quién lleva una Biblia? ¿Quién lee la palabra del Señor? Nadie, hermano, porque no nos enseñan la verdad. Entonces se está levantando la iglesia, se está levantando a la gente con un sofisma, con una mentira, con una emoción, hermano, que cuando llegue la prueba, que cuando lleguemos al trono de gracia, allá al trono al Señor Jesús, vamos a ser consumidos. Por eso dice, ¿usted cómo está siendo construido? ¿Con oro, con plata o joyas preciosas? ¿O está con heno? Heno es basura, ocas, hojarasca, madera. ¿Qué puede resistir la madera ante el fuego? Pero eso se está refiriendo es al cristiano. ¿Cómo está siendo usted edificado? Por eso aquí en nuestro templo luchamos y oramos al Señor, porque todos los que vengan aquí entiendan el buen propósito de Dios, que entiendan ese amor que tiene Dios para con nosotros, que no confundamos las cosas como lo hace el mundo. Dice, yo amo a Dios. Sí, usted lo puede amar, claro que sí. El mundo ama a Dios, dice que lo ama. El que mató anoche dice, yo amo a Dios. La prostituta dice, yo amo a Dios. Pero ¿está haciendo lo que Dios demanda? ¿Está haciendo caso a la palabra del Señor? Esto es muy importante, iglesia. Nosotros debemos de ser muy diferentes. Aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, debemos de ser diferentes. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, está mostrando qué educación tiene espiritual. ¿Sí lo podemos entender? Y eso es lo que Dios quiere por medio de Pablo a los hermanos de Corinto. Dice, hermanos, yo construí con oro, y se va a ver la obra de cada uno según lo que haya construido. ¿Qué fundamentos está recibiendo usted? ¿O usted está recibiendo unos buenos fundamentos, pero no está obrando según los fundamentos? Hermanos queridos, estábamos diciendo el jueves, lo importante del hombre cristiano son los fundamentos o los cimientos. Es importante que usted entienda que usted es un hombre hijo de Dios, que usted es un hombre llamado santo, que usted es un hombre llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mire lo que sucedió en una ciudad de nuestro país, aquí nomás cerca, en Medellín, que todo Colombia se dio cuenta, y aún en muchas partes del mundo, destruir una cantidad de apartamentos, cientos de apartamentos. ¿Por qué los destruyeron? Porque las bases, los cimientos fallaron. No los hicieron resistentes para la mole que tenía encima. Tan hermosos esos apartamentos, bonitos, y eran una parte muy elegante de esta ciudad, pero tuvieron que demoler. ¿Y cuántas personas lloraron? Porque vieron en ese día caer todo el edificio. De eso es que Dios quiere que usted tenga en cuenta qué cimientos tiene, sobre qué está caminando, cuál es su fe, cómo es que usted camina, con qué ojos está mirando, cuál es su visión. Usted es el edificio precioso de Dios. Usted y yo somos el edificio, una casa maravillosa para el Señor. Pero hay una pregunta: ¿cómo estamos construyendo? Mire lo que dijo el Señor Jesús directamente en San Lucas 6:46. Yo creo que palabras sobran
no faltarían, sino consejos de Dios sobran dentro de la palabra del Señor para enseñarnos a nosotros a ser fieles, responsables de algo tan maravilloso que tenemos, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo somos templo. Aquel que ha entregado y se ha arrepentido de su pecado es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesús en San Lucas 6:46 les hizo una pregunta a sus seguidores y a los fariseos y a todas esas personas que le seguían al Señor. El Señor Jesús le dijo aquí, leámoslo, dice, ¿estamos ahí? San Lucas 6:46, por favor, yo quisiera que usted lo leyera. Y en esta iglesia, en este templo, es rico porque esperamos a que usted busque el texto y lo lea. Que estas son palabras de Jesucristo el Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo primero que el Señor le pregunta a ustedes, me llaman Señor, Señor, pero no están haciendo caso a lo que yo les mando. Ah, no, es que yo tuve que decir una mentira piadosa. ¿Será posible que dentro del texto bíblico el Señor tolere la mentira piadosa? Para Dios, la mentira es pecado. La mentira es comparada con todos los pecados sobre la tierra que usted pueda ver. Es pecado. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo. Los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Pueden estar, pero en el día de fuego, en el día donde Él va a probar si es con oro que se levantó ese edificio, esa persona, esa alma aguanta el fuego. El fuego es, yo lo sé todo, usted no hizo caso, usted dijo que era cristiano, pero no hizo caso. A un lado, no te conozco, hacedor de maldad. Eso lo dice el Señor. Y por eso Él dice, ustedes me llaman Señor, Señor. ¿Y sabe qué quiere decir Señor, Señor? Cuando uno dice Señor, uno le está diciendo patrón, dueño mío. Eso significa Señor. Decir, Él es mi dueño. ¿Por qué? Porque Él nos compró con precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Ustedes me dicen, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? 6:46, 47. Todo aquel que viene a mí. A ver, ¿cuántos hemos venido a buscar a Cristo? Entonces, para ustedes la palabra. Y todos los nuevos, todos los que vinieron hoy, para ellos es la palabra. Y me gusta, antes de seguir, por eso es que dicen, hermano querido, de que hay que formar una rumba para atraer a la gente, hay que formar una pantomima, hay que hacer unas cosas para ganar la gente. Jesucristo habló, fue la palabra. La palabra de Dios se la dijo a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, para todos. ¿Sabes una cosa? Que aún los niños son más atentos y más obedientes que los viejos. Por eso dice, aquí dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Va a poner una semejanza, va a poner un ejemplo. El Señor Jesús, de aquel hombre, de aquel edificio que recibe oro, que recibe la palabra y la atesora como piedras preciosas, la lleva en su corazón y no se la deja arrebatar del mundo. Dice el 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación del río, dio con fuerza, con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada. ¿Sobre qué? Sobre la roca, aleluya.
Qué hermoso, ¿cierto, hermano? Cuando dice aquel que haga estas cosas, que escucha y pone por obra las palabras que yo te mando. Entonces dice, van a venir los problemas, van a venir tormentas, van a venir noticias graves, van a venir noticias, carta de despido, usted tiene un cáncer, la casa se le fue quitada, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hijo, pero usted va a resistir, porque usted está fundamentado sobre la roca. Está fundamentado sobre la roca es Cristo. Jesús dijo, vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el Dios que tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quién? Para los que obedecemos en su palabra. Dice que vendrán ríos, esos tormentas van a venir. Nadie se escapa de las tormentas y de los problemas en la vida. Nadie se escapa. Todos tenemos problemas. Pero qué bueno es estar parados sobre la roca. ¿Cierto, hermanos? Cuando hay una inundación, en estos días por televisión, una inundación muy fuerte y un hombre se quedó encima de la piedra allí, favorecido, se salvó por esa roca alta. Él yo no sé cómo se subió, pero se salvó. Esa roca se llama Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no es un cuento. La gente lo tiene por ahí con cuentos. El evangelio le ponen peros. Al evangelio, al cristiano le dicen tonterías. Pero a mí ¿qué me interesa eso? A mí lo que me interesa es vivir como cristiano, estar parado sobre la roca, y la bendición de Dios vendrá sobre mí y sobre mi familia. Aleluya, gloria al Señor. Pero dice aquí también, mas el que oyó, el que se está edificando con hojarasca, con madera, como dice el apóstol Pablo, dice, voy a leer el versículo para que la obra de cada uno, no, estoy en 1 Corintios, ustedes estén allí. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cuando él dice, y si sobre el fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero también dice, con madera, heno y hojarasca. ¿Qué puede aguantar la hojarasca, el heno, la madera en un fuego? ¿Qué puede? Es quemado. Eso está simbolizando de que, hermano, no va a pasar la prueba. Y eso es lo que le va a pasar a este hombre, que ha recibido la misma palabra que el primero. Dice así, 6:49, mas el que oyó, ¿sí están leyendo? Mas el que oyó y no hizo, no recibió el tesoro, no recibió las piedras tan lindas, preciosas, la palabra de Dios, sino que se burló, o de pronto no se burló, sino que no le hizo caso. ¿Recuerdan ustedes los dos jóvenes, los dos hijos? Que el uno le dijo, el papá le dijo a uno de los dos, hijo, ve a trabajar a la viña. Y él le dijo, no voy. Pero dice que yendo de camino, pensó y fue. Pero hubo otro, el otro hijo, el papá le dijo, hijo, ve a la viña a trabajar hoy. Y le dijo, claro que sí, señor, yo voy a ir. Pero dice que yendo no fue. Esos son los mismos ejemplos que pone el Señor aquí. Este hombre que está hablando acá, más el que oyó, es el que está en la iglesia. Escuchó la palabra, el consejo de Dios, escuchó las perlas tan lindas del Señor, que es su palabra, y no las atesoró. Dice aquí, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre, también lo mismo. Un arquitecto edificó su vida, edificó su casa sobre la tierra. O sea, este no ahondó, este no buscó la roca, este no buscó parte fuerte donde pudiera resistir su casa. En otras palabras, su vida. No, únicamente
Vino, escuchó por ahí la palabra, nunca escuchó, nunca leyó la palabra, no la lee, no cumple, es infiel, está edificando sobre la tierra. O sea, no hay seguridad. Y dice aquí, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. No tiene bases. En cambio el otro buscó hasta encontrar roca. Y en muchas partes no se encuentra la roca, pero se le echa piedra. Hoy día se amarra con hierro, con buen hierro. Si el piso es tal, buen hierro, buenos cimientos para que aguante lo que venga. Aunque el día que venga el Señor, el día que se acabe esto, dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Eso se acabará todo, aquí no hay nada que se quede. Pero aquí está comparando el hombre que edifica su casa, su propia vida. Dice, es igual a aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Lo tomó muy deportivamente, tomó el evangelio muy tranquilamente, muy saludablemente, salomónicamente, y bueno, tranquilo, sin pensar que van a venir tormentas, van a venir problemas, y fuera de eso tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Y entonces dice, contra la cual el río, dice la última parte del texto, contra la cual el río dio con ímpetu, o sea, con fuerza, lo mismo que la primera casa. Dice, y luego cayó, esta cayó, es que no podía aguantar, cayó, y mire lo que dice el Señor, y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquel hombre. Fue grande la ruina. Yo lo hice para que me amara, dice Dios. ¿Sabes una cosa? Que todos los que vivimos sobre la tierra, Dios nos ha hecho para que le adoremos, para que le glorifiquemos como lo es Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Todo lo que hay sobre la tierra y aún en lo que usted no ve, todo fue hecho por Dios. Y por eso está hablando Pablo. ¿Cómo está edificando usted su casa? ¿Cómo el pastor está edificando su iglesia? ¿Cómo? ¿Con qué está edificando? ¿Está dando una buena base? Hay veces que la iglesia cristiana a nivel universal se están hablando tantas cosas de los astros, tanta cosa de astrología y tanto conocimiento humano, cuando el conocimiento está aquí con nosotros, que se llama Jesucristo el Señor. Vivir como Él vivió, sencillamente. Mire el ejemplo que está poniendo nuestro Señor Jesucristo de una casa. Mire nomás. ¿Quién no conoce, hermano, cuando van a hacer un edificio, hacen esas cosas tan grandes, esas bases, ahora estos andamios que ponen, estas bases que ponen son increíbles para que aguante el edificio? Un ejemplo que todos lo conocemos, pero él está hablando de una casa aquí. Una casa sea cual sea, puede ser de una planta, qué bueno es ponerle una buena base, ¿cierto, hermanos? Pero muchos por la carrera no le hacen una buena base, no le hacen base, no le echan un hierrito, no le echan nada, pues puede caerse esta edificación. Este es un ejemplo, y dice el Señor, para el que edificó bien, para el que escuchó la palabra, la puso por obra, la puso por fundamento, vendrán problemas, pero se va a sostener. En otras palabras, pasará la prueba de fuego. ¿Sí me hice entender, hermanos? Recuerde que Pablo está hablando de que el que construye con oro, piedras preciosas, dice que con plata, va a resistir el fuego. El oro es pasado por fuego y aguanta el fuego. En otras palabras, el ser juzgado por Dios, ese es el oro, la plata, piedras preciosas.
Por eso, hermano querido, usted debe de atesorar lo que Dios nos da aquí en este templo. Es un buen alimento, es una buena palabra. Aquí no le hablamos a usted cómo conseguir dinero, aunque aquí ya la iglesia sabe cómo hacerlo. Si es que necesita el dinero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, ¿qué? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, porque lo demás vendrá añadido. Dios también quiere que usted sea próspero. Dios quiere que usted salga de la pobreza, pero tiene que haber un principio. Buscarlo a Él en justicia. En otras palabras, si usted no sabe qué es justicia, en santidad, en equidad, Él le va a dar a usted lo que usted necesita y le va a dar más de lo que usted tiene. A ver, ¿cuántos dicen amén? Démosle el aplauso a Cristo nuestro Señor Jesús. Eso es, querido hermano. Y hay una pregunta, queridos hermanos, hay una pregunta. La iglesia debe de tener un fundamento firme. Por eso a mí me agrada y le pido a mi Señor de que yo predique la palabra con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque Él está aquí. Y Él sabe qué es lo que yo estoy predicando. Él lo sabe, que yo estoy edificando con oro, con piedras preciosas, para que usted las atesore y usted se levante como un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como un hombre de Dios. Que usted entienda, hermano, como dice aquí, dice que grande fue su desgracia, el que escuchó y no lo hizo. Dice, fue grande su desgracia, porque Dios nos ama tanto, hermano. Aún los que están en pecado, Dios los ama, porque fueron hechura de Él. Fueron hechura de Él, hermano. Y entonces a Él le duele. Él ama al pecador, al hombre, mas odia al pecado. Esta es la coladera para Dios. El templo, su templo, un arrepentimiento, un vivir nuevo, un ser creado ya por Dios, nacido por Dios en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos entiende de que venimos de un pecado. Dios, mire, hermano, Dios no le va a preguntar a nadie, le ha preguntado a usted por qué cometió esto, usted por qué estuvo en el vicio, usted por qué era adúltero, usted por qué era tal cosa, lo que fuera. Él no pregunta, le perdono y punto, pero empiece una nueva vida en Cristo. Eso es. El asunto es sencillo. Entonces, Jesús, por medio del apóstol Pablo, está preocupadísimo. Dice, la iglesia yo edifiqué y el fundamento, los cimientos que puse fueron de oro. De oro. Fueron unos buenos cimientos. Los hermanos de Corintios no pueden decir cosa alguna, porque yo lo di todo, lo que Dios me daba, se lo di a ellos. Por eso me llena de tristeza de ver una iglesia dividida. Hermana iglesia querida, si usted vino hoy, yo le pido en el nombre de Jesús, que usted tiene que dejar el odio aquí, la envidia. Eso no es de Dios, eso es del diablo. La envidia no es de Dios, es del diablo. El diablo desde un principio envidió a Dios y quiso ser igual a Él. Y hasta hoy Él está juzgado por su envidia, por el odio, por el egoísmo. Ya quedó sentenciado. El diablo no tiene peladera. El diablo así llore todas las 24 horas y de aquí hasta que venga Cristo ya está condenado. Y por eso Él te odia tanto a ti, hermano, porque nosotros hemos sido pecadores, hemos sido hombres egoístas, hemos sido hombres de toda clase de pecado, hemos venido a la iglesia, pero qué lindo es el Señor cuando nos ha perdonado, cuando nos ha dicho, tú eres mi hijo, venga, yo lo tengo en mi corazón. Dios nos quiere abrazar todos los días. Recuerde lo que le dijo Jesús a los discípulos, mire a Jerusalén, les mando un profeta y lo matan. Y así sucede. Cuando hay un profeta, cuando hay un pastor que dice la verdad, no lo quieren. Muchos, no todos, pero muchos lo detestan porque hablan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Deje el pecado y viva para el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
El Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces quise tener a estos hombres como la gallina tiene sus pollitos? La gallina, cuando nacen los pollitos, ella los abraza. Y uno cree que no está sino la gallina echada allí. Pero no, eso comienzan a sacar la cabecita a los pollitos y tienen 10, 15, 20 pollitos. Pero ella los abriga para mimetizarlos de los depredadores, para mimetizarlos. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Él dice, ven, yo los quiero abrigar para que el diablo no los vea, yo los voy a esconder, el diablo no les va a hacer daño. Si ustedes me aman, si ustedes reciben la palabra de Dios y la hace conforme a lo que yo mando. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere con su iglesia. ¿Por qué va a haber divisiones aquí? Y si uno viene mal educado del mundo, con rencores, porque en el mundo es el que me la hace, me la paga. ¿Cierto, hermanos? Aquí no, aquí tenemos que perdonar, hermano. Ahora, si usted, mire a su hermano, el que está al lado, mírelo. Si ese hermano te hizo, o te hizo algo malo, te hizo algún daño, ¿sabe qué manda el Señor? Ámelo, perdónele. Esos son los mandamientos de nuestro Señor. Y sabes una cosa, querida iglesia, porque si yo no lo hago aquí, Dios no me va a perdonar allá. A ver, ¿cuántos estamos aquí hoy? Esto es real. Aquí debemos de dejar el egoísmo. Aquí debemos de dejar el odio, la envidia, la envidia ministerial y lo que sea. Eso no es bueno para la iglesia. Hace daño, te hace daño a ti y hace daño a la iglesia. Eso era lo que estaban viviendo los corintios, hermano. Y por eso nuestro deber en nuestro templo es hablar de Cristo. Cristo murió. Mire, hermano, lo estaban matando y Él dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y de verdad es así. El hombre que es egoísta no sabe lo que está haciendo. El hombre que es vicioso no sabe lo que está haciendo. El hombre que está en el adulterio está obrando porque es el diablo el que los lleva a hacer eso. No sabe lo que está haciendo. El Señor no lo hizo para eso. El Señor lo hizo para que sea un gran esposo. El Señor lo hizo para que la mujer sea una gran mujer, una gran esposa. El Señor los hizo para que sean unos hijos que honren a padre y a madre. Aleluya, démosle el aplauso al Señor. Entonces, Pablo dice, yo edifiqué oro, plata y piedras preciosas. Y aquí edificamos con esto. Aquí no edificamos con emociones, hojarasca y madera, y heno. Aquí no. Por eso nosotros, hermanos, queremos lo mejor para el Señor. Empezando desde el pastor. El pastor se cuida, la pastora se cuida, los líderes deben de cuidarse, porque queremos la bendición para los que vengan. ¿Sabes una cosa? Que si el pastor está en robos o en el pecado que sea, eso ministra. Eso va a ministrar. Por eso queremos ministrar, es en el nombre del Señor. Cada día los estamos llamando es a orar. Cada día, el lunes, a aprender. Muchos quieren conocer de la palabra, pero no hacen nada por ella. Los espero el lunes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el fundamento para la iglesia, un fundamento que se llama Jesucristo. Y también el fundamento o qué cimiento debe de tener nuestro hogar. Nuestro hogar. ¿Qué cimientos tienen, hermano? ¿Qué conocimientos de Cristo tienen? Mucho cuidado, porque en el hogar, aquí todos es bonito. Aquí se da uno el beso con el hermano, el abrazo, pero en la casa de pronto no estamos mostrando que el fundamento ha sido Cristo o es Cristo, sino otro fundamento que está diciendo Pablo, hojarasca, heno y madera. ¿Cómo se conoce? En otras palabras lo dijo el apóstol Pablo, que los del mundo los llamaba naturales. En otras palabras, y el espiritual, que es aquel que entrega la vida a Cristo y vive para el Señor sin dejar de hacer lo otro. Lo otro es el estudio, el empleo, bueno, qué sé yo, sus oficios. Porque sabe una cosa, que usted y el cristiano debe de ser ejemplo allá.
donde esté. Amén, hermanos. Debe de ser ejemplo allá. Entonces, ¿qué ejemplo está dando el hombre cristiano natural? No da ningún ejemplo, aunque hay gente muy formal, aunque hay gente que son muy tratables. Hay hogares, hermanos, que aún en muchos hogares cristianos no los hay. Hay hogares en el mundo que uno ve y la educación, los hijos bien educados y bueno, en fin, pero le falta lo principal, que es Cristo nuestro Señor Jesús. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué está mostrando entonces? El hombre natural es el del mundo, pero dice Pablo que los espirituales son los que se arrepintieron, pero se subdivide la iglesia en el hombre carnal, ya lo leímos, ¿cierto, hermanos? Cuando le dijo Pablo, yo a ustedes no le puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. En otras palabras, cuando le dijo carnales, porque mantienen peleando, mantienen en los celos, en el adulterio, en la fornicación. Ustedes son como niños carnales, hombres carnales. En otras palabras, vuelvo y repito, el carnal es aquel que vino y se arrepintió, pero no dejó la cantidad, no desocupó su corazón de todo el pecado y de todas sus creencias y de toda su idolatría, sino que dejó unas cositas en su corazón. Pero eso, mientras que no se vacíe, el Señor no puede llenar ese espacio. ¿Cuántos dicen amén? Y es cuando usted ve al hombre carnal, al hombre edificado con hojarasca. Usted lo va a ver en la calle, en su casa. Amén, hermano. Ese esposo maltratando, ese esposo grosero, pero que es cristiano. En estas palabras aquí ya no dice Pablo carnal, sino hojarasca, ha sido crecido con mentiras, o él se ha engañado a sí mismo, porque dentro de la iglesia puede ser una sana doctrina, también hay gente que parece que no ha entendido la buena voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Ahora, ¿qué hijos tenemos? Cristo debe de ser el fundamento de la casa, de la iglesia y de la casa, fundamento de ese esposo, el fundamento de esa esposa, el fundamento de los hijos. El papá debe de ser un hombre ejemplo, el papá debe de ser un hombre ejemplo espiritual. El papá espiritual cristiano es el primero que se debe de levantar y bueno, mi hija, nos vamos para la iglesia, muchachos, nos vamos para la iglesia. Los muchachos son difíciles de pronto. Los muchachos son difíciles, pero como tiene la ayuda idónea, que es una mujer levantada en el oro con fundamentos buenos, sí, mi hijo, vamos para la iglesia. Ya desde el sábado se ha preparado. Bueno, muchachos, nos vamos para la iglesia apoyando la palabra del esposo. Vamos, jóvenes, vamos para la iglesia. Yo sé que muchos van a patalear, no les va a gustar. Pero tengo que estudiar toda la semana porque no me dejan dormir. Pero hay respuestas espirituales para ellos. Si tú quieres ser un buen estudiante, ven a la casa del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es importante. ¿Qué esposa tienes? Y si es inconversa, vamos a orar por ella. Y si él es inconverso, oremos por él. Porque yo le aseguro una cosa, que si es un hombre, se convierte, y si es un hombre espiritual o una mujer espiritual, hermano, su hogar será muy fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos cristianos tiene usted? ¿Son cristianos? ¿Te respetan? ¿Te honran como papá, como mamá? ¿Qué estudio? ¿Qué están recibiendo? ¿Están recibiendo oro, piedras preciosas, plata? ¿O están recibiendo hojarasca? Lo dice Pablo. O sea, nada que ver. O sea, en otras palabras, un hombre carnal, un hombre que sabe de la palabra, pero es carnal, no quiere obedecer a la palabra de Dios, porque el joven es un buen estudiante, debe de ser el mejor estudiante. A ver, ¿sí lo creen o no? Claro, un hombre espiritual, un joven espiritual, no es de los que se sientan atrás con los que tiran papeles. Nunca más. Si tú veas, si era de
de ese convicto allá atrás, usted sabe que los de atrás son los que rechiflan, tiran papel, esconden la mano. No, ya no. Yo he creído que un joven cristiano es el primero en el salón. Y si el profesor no lo deja hacer adelante, porque es alto, usted sabe que también allá lo ponen por estatura. Qué bueno es decir al profesor, querido profesor, yo quiero salir de allá atrás, no me dejan oír, no me dejan, no entiendo lo que usted dice, quiero prestar atención. Mire, ese paso marca al profesor. Dice, este hombre quiere aprender. Y le abre paso, le abre campo. A ver cuántos dicen amén. Eso es. A mí me decía un padre de familia que su hijo estaba perdiendo hasta el área del recreo. Lo llevaba sobre 2. Y el padre de familia le aconsejó al joven, pero mal. Mejor dicho, era malo y se dañó. Y el padre de familia se sentó con él, lo abrazó y le dijo, hijo, yo quiero que usted sea el mejor, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios te trajo a este lugar para que usted sea el mejor de la congregación, el mejor líder. Amén. Y le dijo, hijo, ¿usted quiere salir adelante? Sí, papá, pero iba perdiendo todo. Dijo, no te juntes con esos de atrás, no te juntes con esa compañía. Hijo, usted va a salir es un vicioso con ellos. Ellos son tremendos. Venga, hágase adelante. Busque, hermano, le dijo, busque al mejor estudiante de su aula. Hágase amigo de él. Nosotros también como cristianos debemos de mirar quién es nuestro amigo, nuestro hermano espiritual. Porque hay hermanitos espirituales que en lugar de levantarlos o ayudarnos, nos manda al piso. Eso hay que tener mucho cuidado. Nomás con la manera de hablar uno ya sabe qué está hablando. Y este muchacho le puso cuidado al papá. Dice que le costó un trabajo tremendo hacerse amigo del que ocupaba el primer puesto en el salón. Iba de último. No había un cajón más para poner a este muchacho. Y se hizo amigo del mejor estudiante de ahí, del aula. Sobresaliente, condecorado, diploma, becado. Y este muchacho menos mal le puso cuidado a su papá. Y se lo ganó. Conquistó al joven ese. Con atenciones, con amistad. Él se retiró de atrás y comenzó a buscar un buen amigo. Un buen amigo. Y se lo ganó. Y vino a ocupar en ese año el segundo puesto. Mire la labor. Pero cuando uno quiere, cuando uno desea, vino a ocupar el segundo puesto. O sea, primer puesto para el amigo de él. Y el segundo puesto, ¿cómo no lo iba a sacar si estaba con él? Amigo, tal y esto, sí, voy para la casa de fulano, voy para la casa tal de ellos, dos. Él iba a la casa nuestra, y se veía el juicio. Hoy son profesionales. Muchachos sanos, muchachos en el Señor. Y estoy hablando, hermano querido, estoy hablando de nuestros hijos cristianos. No te dejes engañar, porque cristianos hay muchos, pero usted los conoce en su manera de vivir. ¿Quiénes son? ¿Son obedientes? ¿Cómo van en el colegio? ¿Cómo te respetan? ¿Cuántas veces te quieren, te abrazan? ¿Son obedientes? Son hermosos, hermano, porque tienen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo un padre de familia, lo mismo la mamá, lo mismo los hijos. Y cuando una familia está unida, nadie los podrá destruir, serán fortalecidos por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano querido. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor y el consejo que nos da? Vamos a Apocalipsis, rapidito, Apocalipsis 3:16. El consejo que le da Dios al pastor, al padre de familia,
a la madre de familia, a los hijos. Este es un consejo integral para todos. Dice Apocalipsis 3:14. Léalo y verá, hermano, léalo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa carta fue dirigida a una iglesia, a un templo, a una iglesia, a una congregación. Y mire lo que dice. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El ángel de la iglesia es el pastor. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, le está diciendo, Juan está escribiendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, le dijo a él que escribiera para la iglesia de la Odisea en ese tiempo. Hoy es para nuestra iglesia. Dice Apocalipsis 3:15, lo que dice el Señor, nadie se le escapa. Yo conozco tus obras. Si está en división, Dios la conoce. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni qué, ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Aquí en otras palabras dice, no es frío, o sea, tibio. Ahora dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices lo que dice mucha gente: yo me las conozco, o yo no necesito del Señor, o yo no necesito ir a la iglesia, o yo no necesito tal cosa. El Señor lo sabe todo, por eso hay que arrepentirnos. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Esas palabras del Señor suenan muy duras, pero hay veces Dios tiene que exhortarnos de tal manera a ver si reaccionamos. Hay veces Dios nos trata a nosotros de una manera que Él no quisiera, pero lo hace con el fin, con el propósito, a ver si despertamos como el hijo pródigo. A ver si reconocemos que Él es el único que puede hacer algo por nosotros. Y dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué hay que comprar? Oro refinado ¿en qué? Fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y a otra cosa que Él pide: y unques tus ojos con colirio, ¿para que qué? Para que veas. Aquí dice el Señor: compre oro refinado, pasado por fuego ya, porque el oro viene con impurezas, y de la única manera es cuando pasa por el fuego, sale las impurezas del oro que tiene, la escoria que viene allí con el oro, y dice pasado por fuego. Y también uses colirio para que tus ojos puedan ver. Hermano querido, nosotros debemos de atesorar la palabra del Señor Jesús es oro refinado, pasado por fuego. Y cuando tenemos ese oro refinado en nuestras vidas, cuando tenemos esa pasión por Cristo, cuando nuestra vida ha cambiado, comienza